El abuelo Tony, una historia real. En esta entrada te voy a contar una historia de la que fui parte de su largo y agradecido final. Se trata de una parte pasional de la vida de Antonio Pinelli, que vos sabés es mi abuelo materno y como tantos otros, hijo de inmigrante italiano que llegó a la Argentina a principios del siglo XX. Mis recuerdos arrancan con su imagen sexagenaria, con unos lentes cuadrados de aumento, con su vidrio verde pálido y sus marcos de carey. Repetición de almuerzos domingueros y sus lacónicas tardes en la casona de La Carra y Cayena de Lanús, pidiéndole que tocara Claro de Luna o alguna otra obra de Johann Sebastian Bach, y en ocasión también de algún cumpleaños para la parentela mayor que se destapara con La Comparsita sobre aquel viejo piano recto y oscuro de teclas curvadas por el desgaste. Recuerdos marcados a fuego, como las tardes de lluvia adentro del Chevrolet 36 carrozado en astilleros y después con el Citroën 12B gris, estacionados al costado del terraplén frente al Hotel Siroco, cerca de la estación Lanús. Mirando los trenes mientras el Abu leía el enorme diario La Prensa. Y la fiesta cuando pasaba un tren de carga con las últimas máquinas a vapor resistiendo al paso del tiempo y al óxido del olvido. Emoción a borbotones, lágrimas y sonrisas que mi familia presente no comprende, que aparecen de un arcón escondido vaya uno a saber dónde, de los interminables y lentos viajes, por ejemplo, a Luján, para tocar la piedra del altar principal de la Basílica de Luján, en la que estaba tallada el nombre Familia Pinelli, que como tantos otros pusieron su granito de arena para su construcción, y esa era la forma de reconocerlos en aquel momento. Yo de grande una vez fui a ver si existía realmente esa piedra, o si era una construcción de mi memoria piadosa, y la busqué mirando hacia arriba y no la encontraba. Claro, cuando la veía tenía a la altura de mis 6 años, y cuando bajé la vista la encontré. ¿Vos sabés? Esa vez lloré. Y no sabés lo que es estar recordando todo esto, y lo que estoy sintiendo mientras voy escuchando en uno de los auriculares de fondo a Astor Piazzolla. Entre mocos y mates aparece la imagen de la Ruta 5, pasando por el hito inconfundible de la fábrica de máquinas de escribir Olivetti, y el festejo al subir lento el puente de los escudos de la entrada a Luján, primero con el Chevrolet y después con el 12B, a unos limitados 70 kilómetros por hora, regenteado por supuesto por abuela Leonor, que a mitad de camino, mientras Tony se dormía un ratito bajo sus amados aromos del costado del camino, ella cortaba unos cardos silvestres enormes, los pelaba de espinas y los servía en una olla con el calentador Primus a querosén, como para picar algo, decía. El sabor, mejor que el corazón de alcaucil. Por Dios, mi cabeza, ¿dónde estaba todo esto? Pero la verdadera historia comienza mucho antes de mi existencia, contada maravillosamente por mi ilustre madre, mi mamá, Teresa Eve Pinelli de Villar, que creo o por lo menos recordar, haberte contado algo en otra entrada o en algún programa de radio. Como todos nosotros, llegué a la edad en que queremos saber cosas de cuando mamá era chica. Un día cruzando el riachuelo por el viejo puente Pueyrredón, me contó que cuando era una nena, el abuelo Tony la llevaba de paseo a cruzar el puente Pueyrredón, pero a cruzar el riachuelo, mejor dicho, desde Avellaneda a Barracas, con el servicio de El Botero, un servicio que ya tiene más de 100 años y aún hoy funciona, y que recordaba muy bien el agua cristalina y los peces de colores, y también su terror al cruzarlo. Antes que yo leyera la historia, me contó también el suceso del accidente del tranvía del puente Bosch. Contaba que era una mañana fría de invierno y con mucha niebla. El tranvía partió repleto de obreros y empleados desde la estación Lanús. Al llegar al riachuelo,
El puente levadizo estaba levantado para dejar pasar una barcaza de carga. El motorman, así le decían al conductor, no vio la señal debido a la espesa niebla y el tranvía cayó al agua hundiéndose rápidamente. Me contaba que solo 2 personas salvaron su vida, un hombre y una mujer, que pudieron salir por una ventanilla y trepándose por la espada o lanza de conexión eléctrica del techo, el trole que le decían, pudieron ser rescatados. Mamá me contó también que años después, tomando mate en la vereda, pasó un señor mayor y ella lo reconoció por memorizar las fotos de los diarios de la época. Era el hombre sobreviviente del accidente del tranvía que, entre mate y mate, les contó la verdadera historia. Mientras vas mirando las imágenes, respiro un poquito y empiezo con la parte pasional de esta historia. Abuelo Tony. Tony fue un gran músico, principalmente violinista, además de tocar muy bien el piano y un imbatible intérprete y además afinador de guitarra que, gracias a cómo entrenó de chiquito a mi oído, supe ganar apuestas contra afinadores electrónicos con batería baja, aún hoy clavándole a cualquiera un perfecto La de 440 vibraciones por segundo, el sonido que emite el diapasón famoso metálico que hoy es parte inconfundible del logo Yamaha. El Abu trabajaba con su padre en las barracas sobre la margen del lado de Capital del Riachuelo. Alrededor de sus 11 años empezó a robarle huevos a las gallinas, a las ponedoras del lugar del gallinero, y a escondidas del jefe los vendía para ahorrarse el dinero. Con el tiempo compró su primer violín de estudios. El Tano llegaba a enterarse que Tony quería ser músico y lo molía a palos. Por entonces los músicos no tenían precisamente forma o fama de exitosos, y su carrera no otorgaba renombre o reconocimiento social, sobre todo ahí, en la cuna del malevaje del tango y la milonga. Pero el Abu, lejos de desistir, estudiaba de noche, detrás de unos galpones que estaban como a 1 kilómetro de las oficinas de las barracas, metido entre unos fardos de alfalfa para aislar el sonido. ¿Vos sabés? A los 17 años y a escondidas, se recibió de profesor superior de violín en el Conservatorio Nacional. Y algunos años después, era él mismo quien firmaba los diplomas a los nuevos recibidos. Antonio Pinelli fue rápidamente reconocido por su maestría, llegando a ser primer violinista de la Orquesta Estable del Teatro Colón, nuestro Teatro Colón de Buenos Aires. Mami me contaba su rutina. Se levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba y a las 7 a.m. tomaba su violín y se iba al cuartito del fondo, detrás del patio con una parra de uvas moscatel enorme. Y para precalentar tocaba toda la obra de Johann Sebastian Bach de memoria. Y sin un solo error, por supuesto. Esto hasta las 12 del mediodía, cuando la abuela Leonor lo llamaba para almorzar. Después, él y su estuche esmeradamente ilustrado partían desde Lanús para el Teatro Colón a su jornada de ensayos. Como dato socioeconómico te cuento que no formaban parte de las familias acomodadas económicamente, pero fue la primer casa del barrio con teléfono de línea sin disco, de esos que yo mismo llegué a usar de chico en una ferretería de mi barrio, en lo que levantabas el micrófono y te atendía la operadora diciendo «número», y vos le tenías que decir el número al que querías llamar y el nombre de la familia con quien querías hablar. También tuvieron el primer garage con persiana enrollable, donde guardaba su impecable Citroën 2CV. Un buen día, su inmigrante padre, ya con una reconocida posición económica, fruto de su trabajo en las barracas del Riachuelo de la ciudad de Buenos Aires, es invitado a una función de gala del Teatro Colón y, lógicamente, no tenía ni idea de quién era su hijo y qué hacía mi abuelo Tony.
que era músico por supuesto. Como lo dictaban las normas morales y de buenas costumbres, asistió de impecable levita y frac para la ocasión. Saludos sociales de rigor en la entrada, toma de ubicación en las primeras filas y comienza la función. En medio de la obertura, el primer violinista se pone de pie para interpretar su solo y aquel viejo inmigrante no pudo contener sus lágrimas al ver que se trataba de su hijo, Tony, mi abuelo Tony. La gala se había organizado con motivo de la primera visita a la Argentina del famoso músico y violinista Yehudi Menuhin. Finalizada la función, el maestro Yehudi Menuhin se dirigió al camerino de los músicos y pidió hablar con mi abuelo, que al verlo no pudo contener su sorpresa. Yehudi Menuhin lo miró seriamente, lo felicitó con un apretón de manos y le dio un sobre blanco, lacrado. El sobre contenía una beca total para que Antonio Pinelli fuese a perfeccionarse a la Scala de Milán. Abu no terminaba de digerir lo que le estaba pasando, lo que acababa de suceder. Era muy joven. Ya saliendo por el hall central del Teatro Colón, con su violín en mano, ve a su imponente padre italiano esperándolo con gesto adusto. Al alcance de puño, lo abrazó con fuerza y rompió en llanto. Recuperando ambos la compostura de la ocasión, Tony le cuenta entusiasmado que el propio Yehudi Menuhin le había otorgado en mano una beca para la Scala de Milán. Mi inmigrante bisabuelo retomó su autoritaria postura y dijo: «Usted no va». No fue. Y yo lloré mucho cuando mamá me contó esta parte tragando saliva. Ella tampoco pudo romper el karma. Su sueño era ser bailarina clásica, pero por supuesto que no la dejaron. Muchos años después, ya siendo adulto, pude comprender su disimulado y por esporádicos momentos desbordado desdén para con Leonor, mi abuela, que por supuesto también tuvo su historia mientras gobernaba el destino del Abu Tony. Pasaron los años en los que Tony no paraba de trabajar, saliendo del Colón con su violín rumbo a los cines de la calle Corrientes, como parte de las orquestas de los fosos ubicados delante de la pantalla, musicalizando las películas que por entonces eran mudos. ¿Sí? Los cines, vos sabés, tenían un foso después de la pantalla y antes de las butacas, que era donde estaban ubicados los músicos que justamente hacían la música de fondo para la película. Las películas de Chaplin, por ejemplo. De la mano de la modernidad llegó el cine sonoro y Tony poco a poco fue quedando sin trabajo. Y según dicen en alguna discusión subida de tono con su maltrecho ego, un día dijo: «No toco más». Se convirtió en viajante de comercio con su infatigable Citroën 12B y su sargento, cebador de mates y limitador de velocidad. Recorriendo pueblitos del interior de la provincia de Buenos Aires, vendiendo los anotadores mágicos que él mismo fabricaba, con láminas de cartón, untadas con una especie de grasa negra y un celufán arriba. Cuando le pasabas el dedo, quedaba escrita la cuenta del almacenero o del kiosquero, y al levantar el nylon se borraba, un equivalente a una calculadora descartable y analógica. Y cada tanto yo me rateaba de la escuela un par de días para ir con ellos. Así conocí Uribe Larrea de Tierra, Lobos de Laguna despoblada y San Miguel del Monte en sus primeros intentos de desarrollo turístico. Tony ya no tenía su ventanita mágica por la que él decía que se escapaba y viajaba a cualquier parte del mundo con solo tocar música. Ya viejito, un día le mostré mi primer intento de jazz tocándole en el piano, algo parecido a un boogie boogie. Abu sonrió y me dijo: «Mucha síncopa, muy bien. Estudia mucho Bach, que eso después te sale solito». Cuánta razón tenía. Con el tiempo tuve el honor de estudiar también saxo tenor con el maestro Ricardo Bosso,
quien fuera casi contemporáneo de mi abuelo y también profesor de Gato Barbieri y de mi amigo Oscar Kramer, que salía de su clase y detrás de él entraba yo, los sábados a la tarde, en Paraguay y Talcahuano. Yo me hacía el dolobu y como no había estudiado la lección, le pedía al maestro que toque la pieza de estudio a dos voces de Bach con Oscar. Y claro, me daban el gusto, espectáculo de lujo y privado. Hasta que un día el maestro Bozo me dijo: yo no te voy a robar la guita. Si vos no vas a estudiar, deja el lugar a otro. Por supuesto, por respeto y por conciencia, no fui más. En cuanto a Tony, ya sin su ventanita al universo de la música, se fue apagando y escapándose por un agujerito en la pared de su conciencia. Alzheimer. Un cierto día, en la quinta del tío Pocholo, el doctor Arnaldo Braulio Pinelli, único hermano de mi mamá, eminencia en medicina quirúrgica y también buscador de ventanitas y viajero natural, al punto de haber sido un invitado en los almuerzos de Mirta Legrand. Sí, hace mucho, cuando Mirta era joven. El abu estaba con la vista perdida y en silencio en la cabecera del quincho. El vecino, el doctor Pisani, le trajo un violín de estudio y le dijo: Pinelli, por favor, toque algo. Tony levantó la vista, miró el violín y desde su garganta arenada por los años, dijo a media voz: hace más de 30 años que no toco. Tomó el violín, lo acomodó en su mentón, cerró sus ojos y en mi vida no volví a escuchar un sonido tan puro, tan limpio, tan sobrenatural, interpretado terriblemente bien por un pasaje de Vivaldi. Terminó de tocar, agradeció el enfervorizado aplauso con una dolorosa sonrisa y quedó de nuevo en silencio y con la vista perdida. Vaya a saber dónde. Herencia, sangre, gratitud infinita por conservar esta memoria, tal vez algo tergiversada por la compasión del tiempo y de mi propio ego. Y a cierta altura del camino, este puzzle de recuerdos te hacen aflojar el cuerito de los ojos. Y no te puedo explicar lo que fue decirlo o tratar de contártelo con Astor Piazzolla sonando en los auriculares. Y así termina esta historia, una más de ese universo paralelo conocido como memoria, del que se van yendo en el silencio de las últimas viejas gargantas juglares, intérpretes de la historia oral, del boca en boca, en esta batalla final, en la que la tecnología de la imagen, maravillosa y canalla, asesta la última lanza certera al corazón de la imaginación. Espero te haya gustado. Ariel Villar, Café Temperley.